lista de asistencia, ¿no es cierto? Antes de empezar a ver los temas de hoy. Entonces, vamos, estoy perdido con mi mouse. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está mi mouse. Y aquí está la lista de asistencia. Ok, vamos a ver entonces. André Berndt, por favor. Presente. Gonzalo Canales. Presente. Okay. Francisco Duarte. Francisco Duarte no está. Siempre pierdo el mouse aquí. Francisco Duarte. Jorge Estrada. Un poco. Richard Fernández. Richard, ¿me escuchas? Acá estoy, profe. Ok. María Teresa Garcés. Presente. Super. Giovanni León. Presente. Gracias. Aime Lobos. Presente. Y Álvaro Maricahuín. Álvaro no está. Matías Mesa. Matías Mesa tampoco. Jaime Moraga. Presente, profe. Buenas tardes. Germán Quijada. Presente. Gracias. Natalia Quintana. Presente. Y Matías Tacul. Presente. Super. Ok. Bueno, como siempre, ustedes ya saben, si llegan atrasados, me avisan y los pongo presentes. Déjenme prender la luz aquí. Listo. Iluminación. Muy bien. Si escuchan un ruido en el fondo es porque estoy imprimiendo algo. Está atrás está trabajando mi impresora 3D, así espero que no se escuche tanto, que el micrófono no capte tanto ese ruido, sino solamente mi voz. Ok, entonces volvemos aquí a la clase. Clase número 3. Chups, plonk. Ya, entonces yo estoy grabando. Ustedes saben, ¿no es cierto? Todas las clases están disponibles en Canvas. Siempre, después que terminen las clases, yo descargo las clases, las subo aquí en la parte inferior, debajo de este índice encuentran la grabación. Eso en realidad es para los que no están aquí presentes, pero para que todos sepan, ¿no es cierto? Si quieren revisar la grabación, aquí la encuentran. Bien, vamos a revisar el programa antes de continuar con la materia. Más que nada para ver las fechas de las disertaciones. Si ustedes entran al programa del curso, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, abajo en el cronograma, esa tabla la más importante, van a encontrar ahora los nombres y los temas para las disertaciones en la fecha que corresponde. Así, el primero que puede presentar aquí Germán Quijada sobre los perfiles NACA, un tema fundamental, ¿no es cierto?, que efectivamente lo estamos viendo en la misma, más o menos en la misma semana, así corresponde hacer la presentación en esa fecha, 28 de septiembre. Germán, entonces tú sabes ya cuándo te toca. Y así, si van avanzando, ¿no es cierto?, ven André, túnel de viento, Natalia sobre diagrama polar, el día 5 de octubre, y así, cada vez que dice disertaciones, aparece el nombre y el tema en la fecha que corresponde. Así, por favor, vayan al programa del curso y busquen entonces el día cuando les toca a cada uno para prepararse con anticipación. Si quieren saber cómo se evalúa esa presentación, acuérdense en el apartado de las tareas. Pueden entrar a la definición, al enunciado de las disertaciones y encuentran la rúbrica de evaluación para que sepan qué es lo que voy a evaluar durante estas presentaciones. Es muy similar a las presentaciones que hicimos en mecánica de vuelo. Obviamente con un contexto quizá un poco más profundo de la materia que estamos viendo en clase, mientras mecánica de vuelo fue presentar una aeronave, que en realidad nunca jamás vimos a esa aeronave en clase. Ahora los temas están relacionados con los temas que vemos en clase
Y obviamente un punto que se evalúa es justamente eso, que ustedes muestran en su disertación cómo se relaciona el tema que ustedes investigaron con la temática que hemos visto en algún momento durante las clases, ¿ya? Alguna relación, algún puente que pueden generar con la materia vista en clase. Ok. Ya. Eso fue con respecto a la parte administrativa. Entonces ahora vamos a seguir con el PowerPoint. A ver, paso a modo presentación. Ya. Ahora me pasa eso que me pasó la otra vez. Se me olvidó que tengo que compartir la otra pantalla, la pantalla chiquitita. Pantalla número 3. Esa es la que estoy compartiendo ahora. Chunk. Exacto. Y, un momento, denme un segundo. Y esa pantalla la llevo para acá. Se me olvidó que tengo que generar esa combinación aquí. Ok. Entonces, ahora están viendo el PowerPoint. Una lámina que ya vimos el miércoles. Sobre la definición del ángulo de ataque. Estoy retomando un poquito la temática, ¿verdad? Para profundizar un poco los temas relevantes que vimos en la última clase. Entonces, de nuevo, el ángulo de ataque, uno de los conceptos más importantes en la aerodinámica, es como un parámetro geométrico que es sumamente importante si necesitamos calcular las fuerzas sobre el perfil. El ángulo de ataque define la inclinación que tiene la línea de la cuerda con respecto a la velocidad del viento, a la dirección de la velocidad del viento. Y algo súper importante es que las fuerzas que se producen ahora sobre el perfil o el ala se definen con respecto a este ángulo de ataque. Las fuerzas son dos, ¿no es cierto? La sustentación y el arrastre. Y la sustentación, el lift, aquí, un momento, necesito mi puntero láser. El lift se define perpendicular al viento, ¿verdad? Entonces hay que saber de dónde viene el viento. En ese ejemplo viene como levemente desde arriba, ¿no? No es perfectamente horizontal. Entonces la sustentación se define perpendicular a la dirección del viento, ¿ok? Entonces si el ángulo de ataque fuera mayor, por ejemplo, si el viento viniese desde aquí abajo, ¿verdad? Voy a hacer algo, voy a activar mi pizarra. Un momento, pizarra para dibujar algo. Ok, aquí teníamos lo que habíamos dibujado la otra vez. Voy a dibujar algo nuevo. Ya, pues, suelta. Entonces, dibujemos otro perfil. Un momento, tengo que... ¿Cómo llego ahí arriba con mi lápiz? No me quiere dejar dibujar ahí arriba. ¿Por qué no? Why not? ¿Cómo lo resolví la otra vez? ¿Que de repente me funcionó? No, estoy en la pantalla principal. Un momento. Tengo que compartir otra pantalla entonces. Medio caótico hoy día. Compartir la pantalla principal entonces. Ok, compartimos esta. Ya, ahora sí puedo dibujar acá. Ya, entonces, si yo tuviera un perfil, a borrar lo que dibujé acá. Chao. Ya, entonces, si yo tuviera un perfil con su línea de cuerda y el viento viene desde acá, entonces sabemos, ¿no es cierto?, que el ángulo de ataque es el ángulo entre la dirección del viento y la línea de la cuerda. No, un momento, iba a dibujarlo en negro. Un momento. Negro. Esta es la prolongación de la cuerda, ¿no es cierto? Y esto aquí es el ángulo de ataque. Eso lo sabemos. Ok.
Entonces, de nuevo, la sustentación, voy a dibujarla en rojo, es perpendicular a la dirección del viento. Esa es la dirección del viento. Entonces, la sustentación actúa en esa dirección. Me acuerdo. Aquí. ¿No es cierto? Perpendicular a la dirección del viento. Eso sería la dirección de la sustentación. Un poco extraño, ¿no es cierto? Uno asume la sustentación como la fuerza que levanta el avión. Uno dice, pero ¿por qué la sustentación debería ser opuesta al peso? No, la sustentación no es la fuerza que compensa el peso. La sustentación es la fuerza que se genera perpendicular al viento. Y el componente vertical de esa fuerza es la que compensa el peso. Ok, y el arrastre es la fuerza que se produce en la dirección del viento. Es decir, para allá, ¿no es cierto? Tenemos el arrastre. Ok. Fuerza resultante, obviamente la suma vectorial de las dos. Ok. Eso para que no nos olvidemos, eso ya lo conversamos en mecánica de vuelo, pero fue muy, muy breve. Ahora aquí es sumamente importante acordarse que las fuerzas se definen con respecto a la dirección del viento. Bien. Ver a compartir la pantalla chica. Esta acá. Muy bien. Ya, siguiente tema que vimos en la clase pasada. Cuando terminó la clase, le expliqué que estas fuerzas, tanto la sustentación como el arrastre, tienen su origen en realidad en dos razones. Está la distribución de presión, así sobre el perfil se producen presiones, ¿no? Pueden ser presiones, pueden ser altas presiones o bajas presiones, así sobrepresión o subpresión. Esto sobrepresión y subpresión hay que preguntarse con respecto a qué se define sobre o subpresión. Se define con respecto a la presión estática, a la presión atmosférica, ¿cierto? Si el avión vuela en 10.000 metros de altura, entonces la presión que existe en 10.000 metros de altura es nuestra presión de referencia. Y si existen presiones menores a esa presión de referencia, entonces hablamos de subpresión, ¿verdad? Y sabemos que principalmente estas subpresiones se producen en la parte superior del perfil y esta succión produce entonces parte de la fuerza. No solamente la sustentación se genera por la presión, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el perfil estuviera muy inclinado, con una fuerte subpresión aquí arriba, obviamente también se puede producir un componente del arrastre gracias a la distribución de presión. Entonces, la distribución de presión aporta a las fuerzas, tanto a la sustentación como al arrastre. Y la segunda fuente de fuerzas es la fricción, la interacción del flujo de aire con la superficie del perfil o la superficie del ala, que genera una distribución de esfuerzo de corte sobre la superficie, y esto obviamente también me da una fuerza que también aporta principalmente al arrastre, pero podría aportar también en la dirección de la sustentación. Entonces siempre hay que ver las dos. Hay que analizar la distribución de presión y ver cuáles son los componentes de fuerza que se producen ahí, y hay que analizar la distribución de la fricción, del esfuerzo de corte, y también ver cuáles son los componentes de fuerza y cómo aportan a sustentación y arrastre. Ok. Bueno, esos temas son los que vamos a profundizar durante el semestre. Vamos a aprender cómo usar el software, el XFLR5, para calcular la distribución de presión, para calcular la distribución de fricción y de ahí deducir, calcular la sustentación y el arrastre, y con eso calcular los coeficientes de sustentación y los coeficientes de arrastre. Ok. Muy bien, hasta aquí llegamos en las clases pasadas, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar. Ustedes ven que ustedes no lo ven, yo lo veo. Estoy en la lámina número 13 de 19. Entonces quedan pocas láminas para terminar esta primera parte de introducción. Bien,
hablamos un poco más sobre la distribución de presión sobre un perfil. Imagínense, aquí tenemos un perfil dibujado, ¿verdad? Y sobre el perfil vemos un montón de flechas. Y cada flecha ahora representa una presión local, ¿verdad? A lo largo del perfil, así si yo parto en el borde de ataque y me muevo a lo largo de la superficie superior hacia el borde de fuga, vemos que la presión cambia. La presión no es constante sobre el perfil, sino tenemos áreas de alta presión. Esa flecha aquí, se dan cuenta, ¿no es cierto?, apunta hacia el perfil, lo que quiere decir tenemos una sobrepresión. Es lógico, ¿no es cierto?, porque es ahí donde el flujo de aire intercepta el perfil, choca con el perfil, entonces ahí se forma una sobrepresión por el impacto del flujo de aire con el perfil. Y después tenemos una zona de baja presión, donde tenemos una subpresión, ¿no? Las flechas apuntan hacia afuera, lo que significa como que la presión como que succiona del perfil, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos un aumento de la subpresión, es decir, la presión en realidad disminuye, ¿cierto? Es cada vez menor la presión, tenemos más subpresión. Llegamos a un punto donde la subpresión es la máxima, ¿verdad? Es la mínima presión, como un poco contradictorio, ¿no?, de hablar de máxima subpresión, es la mínima presión, y después aumenta la presión nuevamente, incluso aquí atrás en el perfil, no se nota mucho, pero de nuevo las flechas apuntan hacia afuera, es decir, no, apuntan hacia abajo, disculpen, ¿se puede hacer zoom aquí? Ah, ya, se puede hacer un poco zoom, no mucho. Entonces las flechas apuntan hacia abajo, es decir, hay sobrepresión de nuevo. Entonces tenemos una distribución de presión bastante compleja sobre nuestro perfil. Y en la parte inferior tenemos algo similar, ¿verdad? Tenemos otra distribución de presión. No es simétrica la distribución de presión. ¿Por qué no? Porque el perfil no es simétrico, ¿verdad? El perfil es asimétrico, vemos que es más curvo arriba que abajo, lo que significa que las presiones son menores en la parte superior que en la parte inferior. Lo que es interesante observar aquí es en la parte inferior del perfil tenemos subpresión. ¿Se dan cuenta? Las flechas apuntan hacia afuera. Así tenemos una zona de succión en la parte inferior del perfil. Y eso se contradice quizás un poco lo que uno siempre ha escuchado. Es decir, ¿por qué vuelan los aviones? Porque vuelan porque en la parte de arriba hay succión y en la parte de abajo hay sobrepresión. Y se dan cuenta que no es así. No es verdad eso. No siempre hay sobrepresión en la parte inferior del perfil. Depende del perfil y depende del ángulo de ataque al cual vuela el perfil, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta aquí, por lo menos para este perfil, tengo desactivado mi puntero láser. Ah, cuando hago zoom, pierdo el puntero láser, pero tengo la manito. Ok. Entonces, para este perfil y este ángulo de ataque, ¿verdad? En la parte inferior tenemos subpresión, tenemos succión, no tenemos sobrepresión. Por lo menos aquí en esa parte delantera, ¿no? Más hacia atrás cambia un poco la cosa. Ahí tenemos de nuevo sobrepresión, pero es muy poco. Entonces, la famosa pregunta, ¿por qué vuelan los aviones? ¿No es cierto? ¿Porque hay sobrepresión abajo? No, los aviones no vuelan por culpa de una sobrepresión en la parte inferior. Se escucha muchas veces, ¿no es cierto? Los aviones vuelan porque hay como un colchón de aire debajo del ala. Eso es mentira, eso es totalmente falso. Los aviones vuelan porque hay una subpresión en la parte superior, hay una succión en la parte superior del perfil y esto genera la fuerza de sustentación que levanta, que genera la fuerza que hace que el avión vuela. ¿Ok? Entonces vemos que en la parte superior, en la parte inferior, tenemos diferentes distribuciones de presión y podríamos marcar, a ver si puedo sacar mi lápiz aquí. El lápiz, ¿qué color tiene el lápiz? Ink color rojo. Ya, vamos a marcar en color rojo, vamos a marcar la
subpresión, la zona donde actúa subpresión. ¿Ya? Voy a dibujar, aquí. Voy a colorear un poco, me sale bastante mal, porque no puedo usar mi lápiz, tengo que usar el mouse aquí. Pero no importa, voy a marcar toda la zona del perfil donde yo veo que hay succión, subpresión, que es esta, pero aquí abajo también, ¿no es cierto? Aquí también tengo una zona de subpresión. Ok. Y ahora voy a cambiar de color, voy a cambiar a azul. Y con azul voy a marcar la zona de sobrepresión. ¿Dónde tengo sobrepresión en el perfil? Bueno, aquí adelante. Bueno, aquí adelante, sobrepresión. Aquí abajo tengo sobrepresión. Rock. ¡Wow! ¿Ok? Y aquí arriba también un poquito, ¿no es cierto? Realmente feo, pero bueno, me entienden, ¿verdad? Entonces, zoom. Ya, bien. Ok, entonces podemos como clasificar, ¿verdad? Las partes del perfil para marcar y entender en qué lugar actúa qué tipo de presión, dónde actúa subpresión, dónde actúa sobrepresión. Perfecto, hagamos el mismo ejercicio para el segundo perfil, que en realidad es el mismo perfil, pero a otro ángulo de ataque, ¿verdad? Este perfil, se dan cuenta que está a un mayor ángulo de ataque, por ende la distribución de presión es muy distinta. ¿Se dan cuenta? Las flechas aquí, ¡ay, qué feo! Se voy a borrar. Eraser. Listo. Profesor, ¿Sí? una consulta, ¿cómo dijo que se llamaba la zona en la que el aire impactaba en la parte frontal del perfil? Ya, buena pregunta, exacto. Esa parte, ese punto donde tenemos la máxima sobrepresión. Un momento, mi puntero. Ahí es el pointer. Aquí, voy a hacer zoom de nuevo. Entonces, ¿dónde tenemos la máxima sobrepresión? Aquí, ¿no es cierto? Aquí está la flecha más larga, justamente en la punta del perfil. Es casualidad, no tiene que ser la punta del perfil, pero por lo menos en ese perfil, con el ángulo de ataque al cual está volando, es justamente el borde de ataque donde se produce la máxima sobrepresión. Es ahí donde el flujo de aire choca directamente con el ala. Este punto se llama el punto de remanso. Punto de remanso. ¿Se puede escribir? No. Porque si escribo con el mouse va a quedar la escoba. Entonces, punto de remanso es el punto donde... ¿Por qué se llama remanso? Porque se llama así porque el flujo de aire, ¿no es cierto?, viene con su velocidad, se encuentra con el perfil y se decelera. Así la velocidad del flujo de aire, ¿no es cierto?, se reduce, frena, llega a velocidad cero en ese punto, solamente en el punto de máxima sobrepresión. Entonces, la presión dinámica que lleva el flujo de aire gracias a su velocidad se convierte aquí en presión estática, porque la presión total del flujo tiene que ser constante, ¿no es cierto? Entonces, si el flujo viene con una combinación de presión estática y presión dinámica, al acercarse al perfil y reduce su presión dinámica porque reduce su velocidad, tiene que aumentar la presión estática. Es decir, el punto en el perfil donde tenemos la máxima presión estática local es en el punto de remanso. Y se llama remanso porque el flujo de aire está detenido. Velocidad local es igual a cero. Solamente en este punto, ¿no es cierto? De ahí, obviamente, el flujo de aire se divide en un flujo que pasa por encima del perfil. Este flujo obviamente no se detiene, todo lo contrario, ese flujo aumenta su velocidad para poder esquivar el perfil, tiene que aumentar su velocidad y al aumentar la velocidad, aumenta su presión dinámica y tiene que reducir la presión estática. Y esa es la razón por qué vemos, ¿dónde está mi mano? Aquí está mi mano. ¿Por qué vemos una disminución de presión? Es porque al aumentar la velocidad sobre el perfil, tiene que reducirse la presión estática. Y eso es lo que siente la superficie del perfil. Siente
la succión, ¿no es cierto? La presión estática reducida en el flujo de aire que pasa por encima del perfil. Ok. Entonces, hagamos el mismo ejercicio aquí abajo. ¿Profe? Lápiz. Sí, te escucho. Sí, sabe que tengo dos consultas respecto a lo que acaba de mencionar. Ya, claro. La primera, que es sobre el punto de Remanso. Cuando usted dice que la velocidad localmente es cero, significa que en ese punto en específico se crea como yo me lo imagino en realidad, como una especie de, como alguna burbuja donde el aire es cero, entre comillas, y que de ahí se comienza a ir para arriba y para abajo el flujo, ¿verdad? Exactamente. Quizás podemos profundizar eso un poquito, porque eso es como realmente interesante. ¿Dónde quedó mi pizarra? Ahí. Pizarra, y tengo que compartir mi pantalla número 1 para que ustedes vean la pizarra. Ok, vamos a ver si nos resulta. Eso es justamente la idea, conversar esos temas, ¿no es cierto?, para aclarar estos conceptos que son sumamente importantes. Ok, organizarme. Oh, bajó mi cámara. Tengo cable un poquito corto acá. Ya. Ya, entonces vamos a dibujar un perfil. Quizás voy a dibujar solamente la nariz, como el borde de ataque de un perfil, ¿cierto? Como que está cortado acá el perfil. Ok. Y en azul, el flujo de aire. Y vamos a dibujar unas flechas, unos vectores que simbolizan la velocidad del flujo de aire. Vamos a asumir el flujo de aire viene en dirección horizontal. Es decir, aquí como el ángulo de ataque prácticamente 0 grados. No importa por el momento. Ok, entonces vamos a observar. Voy a dibujar esta flecha un poco más arriba. Lo voy a dibujar acá. Ok, entonces vamos a seguir la trayectoria de esta molécula de aire que está acá, ¿verdad? Porque esta molécula tiene esta trayectoria. Se acerca al perfil y se encuentra justo con el borde de ataque. Ok, si ahora dibujáramos la velocidad, ¿no? Si observamos esta partícula y dibujáramos la velocidad sobre la distancia, ¿no es cierto?, desde acá hasta aquí, ok, entonces la velocidad, primero es la velocidad a la cual se aproxima, vamos a llamarlo V sub 0, ¿no es cierto? Tenemos primero la velocidad V sub 0. A esta velocidad se encuentra la partícula y al acercarse al perfil, ¿no es cierto?, siente la presencia del perfil y tiene que empezar a reducir su velocidad y llega a la velocidad 0 cuando se encuentra con el perfil. Estamos hablando ahora de esta partícula acá. Esta partícula. A ver, una flecha acá. Tac. Ok. Ahora vamos a ver otra partícula. Vamos a ver la partícula que está aquí al lado, ¿verdad? Entonces, esa partícula ahora sigue la misma trayectoria paralelo a la partícula vecina, pero a una cierta distancia del perfil percibe la presencia del perfil. ¿Cómo es posible que una partícula de aire percibe la presencia del perfil? Por la presión, ¿no? Porque obviamente el perfil, al moverse por el aire, genera un campo de presión. Ese campo de presión se propaga aguas arriba, es decir, la partícula acá ya percibe, ya está afectada por un cambio en la presión. Y ese cambio en la presión logra que esa partícula cambie su trayectoria, ¿no es cierto? Cambia su trayectoria y se mueve por acá. Esta va a ser la trayectoria de esa partícula. Y ahora vamos a ver cómo es la velocidad de esa partícula. Entonces, obviamente parte con la misma velocidad, ¿no? Todas las partículas entran con la misma velocidad. Al acercarse al perfil, primero mantiene su velocidad y al sentir la cercanía del perfil empieza a aumentar su velocidad. Aumenta su velocidad. ¿Ya? Entonces, cada partícula acá tiene como su propio perfil de velocidad y por ende genera diferentes presiones. Y lo que Jaime acaba de decir, entonces, este lugar
donde tenemos velocidad 0 es solamente en este punto, solamente en el punto de remanso. Aquí, remanso. Solo en ese punto tenemos velocidad igual a 0. Ya a cualquier distancia lateral del punto, la velocidad ya no es 0. Empieza a aumentar la velocidad y tenemos y empieza a disminuir la presión. En el punto de remanso, tenemos el máximo de presión. Presión, ¿no? En el punto de remanso es máxima presión, mientras en el lugar donde tenemos la máxima aceleración, quizás aquí, ¿no es cierto? Tengo la máxima velocidad local. La partícula aceleró, pero llegó a un máximo, ¿verdad? De ahí no acelera más. En ese lugar tengo el mínimo de presión. Presión. Ok. Eso es lo que estamos viendo. Un momento, voy a cambiar pantalla. ¿Profe? Sí. La última cosita, que era la segunda pregunta que le iba a hacer, que no necesariamente el punto de remanso coincide con el borde de ataque del perfil, ¿verdad? Muy bien, eso me faltó explicar. Se me pierde el mouse. Con las 3 pantallas que tengo, nunca sé en cuál de las pantallas está el mouse. Tengo que hacerlo rojo el mouse, yo creo, el puntero. Voy a volver a cambiar aquí, esto. Ya, entonces, vamos a hacer un nuevo caso. Vamos a dibujar ahora el perfil, el mismo perfil. Oh, no, negro. El mismo perfil. Bueno, casi el mismo perfil, ¿verdad? Con su borde, no, con su línea de cuerda, pero ahora el flujo de aire no viene horizontal. Ahora el flujo de aire viene con un ángulo de ataque. Voy a dibujar, correrme un poquito hacia abajo. Ok, entonces ahora observemos dónde se genera el punto de remanso. El punto de remanso se produce ahí donde... un momento, de nuevo voy a exagerar un poquito. Una flecha acá, una flecha acá. Entonces el punto de remanso se genera ahí donde alguna de las partículas es la que paga el precio, ¿no es cierto?, de reducir su velocidad a 0. Es decir, aquí, en este caso es esta partícula que produce el punto de remanso aquí. Y se dan cuenta, no es el mismo, no es necesariamente el borde de ataque. El borde de ataque es este. Este es el punto de remanso. Este aquí. Ah, no, muy gordo. No hace undo. Ahí está. Esto aquí es el borde de ataque. Y los dos puntos no necesariamente coinciden. En realidad coinciden solamente en el caso de ángulo de ataque igual a 0. En ese caso coinciden borde de ataque y punto de remanso, pero para cualquier ángulo positivo o negativo, el punto de remanso está en otro lugar. Muchas veces está muy cerca. Para pequeños ángulos de ataque, ¿no es cierto? En realidad cuesta ver que el punto de remanso no está en el borde de ataque. Por eso muchas veces como que se simplifica eso un poquito, pero para grandes ángulos de ataque efectivamente cambia eso y lo vamos a observar más adelante cuando hacemos cálculos con el XFLR5, con el software. Vamos a ver eso. Vamos a ver que la ubicación de la máxima presión, lo que representa el borde del punto de remanso, no está en el punto 0, no está en el borde de ataque. Ok. Claro, Jaime, ¿no es cierto? ¿Está todo bien? Estoy clarísimo, profe. Gracias. Súper. Ok. Ya, entonces, comparto de nuevo la pantalla chica.
la llamo chica porque es chica, es una pantalla muy pequeña que tengo ahí arriba, donde estoy compartiendo el PowerPoint. Ok, entonces, habíamos quedado en... ¿dónde está mi...? Pizarra, chao. Ya, voy a dibujar en colores, en rojo primero, rojo, ya. Vamos a dibujar cuál es la zona de la subpresión. ¿Por qué no puedo dibujar? Ahí está el puntito, no lo veo, aquí. Entonces, subpresión, aquí, ¿no es cierto? Toda esa parte está afectada por succión, por subpresión, para este ángulo de ataque, ¿verdad? En ese caso realmente es casi toda la superficie superior que está afectada por la succión. Y sobrepresión, cambiamos a azul, 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 azul. Sobrepresión tenemos aquí, ya puedo dibujar, ok. Todo eso es sobrepresión. Y en la parte de atrás también tenemos un poco de sobrepresión. ¿Y dónde está el punto de remanso? Bueno, ahí donde la sobrepresión es la máxima. Yo diría que puede ser esta flecha, quizás esta es la máxima. Entonces el punto de remanso parece que está acá, ¿no? Lo que acabamos de ver, que a gran ángulo de ataque el punto de remanso se mueve un poco hacia abajo, se aleja del borde de ataque. Bueno, para ese gran ángulo de ataque, uno podría decir, sí, bueno, aquí tenemos succión en la parte superior y solamente sobrepresión en la parte inferior. Aquí ya sí se genera algo como un colchón de aire debajo del ala, pero es la subpresión que está arriba, ¿no es cierto?, que es mucho más, que aporta mucho más a la sustentación que se produce que la sobrepresión en la parte inferior. Yo creo que el 90% de la sustentación viene de la succión y quizás el 10% aquí viene de la sobrepresión. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, los aviones vuelan porque se genera una subpresión en la parte superior del ala. Ok, vamos a jugar. Vamos a hacer ahora un juego en el software que usamos la clase pasada. Para arrancar esto, voy a regresar a mi presentación que tengo en Canvas. Un momentito, porque ahí dejé el link para encontrar el juego, para compartirles el número, que es otro número, no es el mismo que de la otra vez. Ya, entonces, vamos a intentar identificarme, ya, listo. Okidoki. Y guardar cambios. Oh, tenía cambios que no había guardado. Ok. Ok, participar en vivo. Chic. Ah, no. Ah, ya, ok. Copiar enlace. Y lo voy a copiar al Teams. Al chat en Teams. Uy. Mouse, ¿dónde estás? Aquí estás. Ahí. Pego el link. Ok. Ahí, en el chat del Teams está el link para que ingresen ahora al juego de aerodinámica. Yo espero que ustedes entren y voy a avanzar a la siguiente, porque son varias preguntas, ya las hemos respondido. Voy a saltar a las nuevas preguntas. ¿Cuál es? Completar los espacios. Ah, no, la siguiente. Esta. Ok. Entonces, ojalá que puedan entrar. Si tienen un problema, me avisan, por favor. Pero ya veo que hay varios que están entrando. Entonces, hagamos ese ejercicio de dibujar sobre el perfil, ¿no es cierto? Remarcar las zonas de sobrepresión, y de subpresión. ¿Ya? Con rojo marcan la subpresión, con azul la sobrepresión. Lo mismo que hice yo recién en clase, ahora les toca a ustedes.
Muy bien. Ya veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que están trabajando en eso. No sé cuántos somos hoy día. Necesito más pantallas. Hoy día somos 12. No, 11 porque yo no cuento. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, casi todos están aquí. ¿Quién falta? María Teresa. María Teresa, ¿estás aquí con nosotros? Ah, está entrando. Perfecto. Ahora te veo. Súper. Sí, ahí apareciste. Ya, veo que casi todos lo hacen de forma correcta. Jorge, tú pusiste los colores al revés. Rojo es subpresión, azul es sobrepresión. Revisa tu dibujo. Sí, me había confundido. Se me Sí. olvidaba la ciudad. ¿Lo puedes borrar o no? ¿No se puede borrar? Sí, lo estoy borrando. Ah, ya, ahora lo veo, sí. Ya, María Gracia, dibuja simplemente así como remarcando el borde del perfil, como yo lo hice en el PowerPoint. Así no dibujando las flechas, sino como marcando el perfil para decir, ok, esta es la parte del perfil donde aplica la subpresión y donde aplica la sobrepresión. Eso mismo, exacto. Ok, Jorge está corrigiendo sus colores, muy bien. Ya, súper. Ok, entonces voy a esconder los nombres y voy a compartir aquí la pantalla. Listo, entonces estos son los resultados de ustedes, ¿verdad? Entonces, correcto, aquí se marcaron entonces de aquí con rojo toda la parte de subpresión, las flechas hacia abajo, hacia afuera, ¿cierto? En azul la sobrepresión y efectivamente en la parte trasera de la superficie superior hay una parte con sobrepresión. Así es correcto marcar también esa parte aquí arriba en azul. Aquí, por ejemplo, eso faltó aquí, ¿no es cierto? Aquí esa última parte no es subpresión, no se nota mucho en la foto, lo tengo que reconocer, ¿verdad? Pero acuérdense, en los perfiles es posible que en la parte trasera, cerca del borde de fuga, exista sobrepresión en la parte superior del perfil. Entonces, la persona que dibujó eso puede corregirlo. Ok, muy bien. Voy a esconder esto de nuevo. Perfecto. Volvemos a la clase. Hay más juegos hoy día, pero volvemos primero al PowerPoint. ¿Ok? Entonces, voy a continuar. La siguiente lámina. Y ahora vamos a hablar un poco de la visualización del flujo de aire. Una forma muy común de poder ver y apreciar el flujo de aire en un perfil, en un túnel de viento, es usar inyección de humo, ¿verdad? Entonces, puntero láser. Entonces vemos acá un perfil que está instalado en un túnel de viento, ¿no? Aquí tenemos como la sección de medición del túnel de viento. El viento viene de la izquierda, entra y va hacia la derecha. Es como un estándar. En la aerodinámica siempre, si miramos una imagen de un ensayo, ¿verdad? De un experimento, siempre se asume que el viento viene de la izquierda. No sé quién inventó eso, pero el viento nunca viene de la derecha, siempre viene de la izquierda, como un estándar, una estandarización para poder entender las imágenes. Entonces el viento entra de la izquierda y en ciertas distancias, a ciertos puntos, a distancia vertical, ¿no es cierto?, se inyecta humo. No quiero entrar en el detalle cómo se inyecta el humo, pero se inyecta humo ahí. Ok. Entonces ese humo ahora
marca el flujo de aire que pasa por ese punto donde se inyectó el humo. Entonces, si este flujo que pasó por este punto después se desvía, el humo lo visualiza, ¿no es cierto? El humo prácticamente resalta la posición de todas las partículas que en algún momento en el pasado estuvieron en ese punto y se llevaron parte del humo, ¿verdad? Ok, entonces aquí vemos perfectamente cómo se produce prácticamente el punto de remanso. En realidad el punto de remanso no está marcado, es justamente esa línea que no está marcada, que no lleva humo, ¿verdad? Acá lleva al punto de remanso y vemos que la trayectoria que las partículas que pasan más arriba de esas partículas que llegan al punto de remanso pasan por encima del perfil y las partículas que están más abajo, todos pasan por debajo del perfil. Como que el punto de remanso es el punto donde se separa el flujo de aire, donde se divide el flujo de aire en un flujo superior y un flujo inferior. Y estas líneas que tenemos marcadas aquí son las líneas de corriente, ¿verdad? Estas líneas entonces que marcan la trayectoria las llamamos líneas de corriente, y lo que tienen particular las líneas de corriente es que el vector de velocidad es siempre tangencial a la línea de corriente. Lógico, ¿no es cierto? Porque claro, como el flujo de aire se mueve a lo largo de esta línea que vemos acá, entonces en cada punto la velocidad local es una tangente a esta línea de corriente. Con otras palabras, todo el flujo de aire se mueve a lo largo de estas líneas de corriente. Siguen la trayectoria que muestran las líneas de corriente. No existe ningún flujo que atraviese las líneas de corriente, ¿no es cierto? No hay componente perpendicular a una línea de corriente, porque la definición de la línea de corriente es que es la línea que está marcada, que está determinada por ser tangente al campo vectorial que forma el flujo de aire. Ok, entonces en inglés estos son los streamline, ¿verdad? Y es un concepto que se usa mucho en la aerodinámica con el propósito de visualizar el flujo de aire y entender su comportamiento. ¿Qué hace el flujo de aire? ¿Por qué se comporta así? Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Que la línea de corriente que pasa por encima del perfil, vemos que aquí se vuelve como extraña, ¿no es cierto? Como que pierde su homogeneidad. La línea era una línea bien marcada, ¿no es cierto? Una línea lisa, y aquí se vuelve turbulenta. Este es el concepto, la turbulencia. Eso es un tema que vamos a conversar bastante en un capítulo más adelante. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el flujo se vuelve de un estado ordenado, un estado laminar se llama esto, a un estado desordenado, a un estado turbulento? ¿Ok? Entonces, lo que se puede ver aquí es la transición, así se llama esto, la transición del flujo laminar al flujo turbulento gracias a esta visualización. No importa que si todavía no entendemos la diferencia entre flujo laminar turbulento, yo sé que ustedes ya lo han escuchado en mecánica de fluidos, lo vamos a conversar harto aquí en el curso. La idea aquí es solamente entender que esta foto es más que una foto, ¿no? Nos hace entender y nos hace comprender el comportamiento del flujo de aire. ¿Por qué pasan las cosas que estamos observando? Ok, vamos a ver. Sí, claro, te escucho. Sorry que lo corte, pero tengo una duda con la visualización anterior que había de esta como transición o del perfil en realidad. Ya. Sí, esa misma. Ujú. Es que me confundo un poco el concepto porque, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos recién, nosotros teníamos que marcar las zonas de sobrepresión y las de subpresión, donde en realidad Exacto. las zonas de subpresión, que al final, como yo lo entendí, eran las que percibía como una baja de presión en el perfil, que eran las que provocaban en realidad la sustentación, que están arriba del perfil del ala.
esas las experimentan como subpresión. Sin embargo, las líneas o sea, las streamlines que pasan arriba del perfil, se ¿Ya? nota como que se alejan del perfil. Eso sería como una o sea, como que aumentaría la presión y por eso como que le hacen el quite, por decirlo así, al perfil. Exacto. Entonces, me confunde un poco, es como que es subpresión para el ala, pero se manifiesta como una sobrepresión para el entorno, ¿o no? No. Si yo ahora hiciera el mismo ejercicio de subpresión y sobrepresión en esta foto, a ver si resulta. Entonces, empecemos con la sobrepresión, porque eso es como más lógico, en azul. Entonces, está claro que aquí en la parte delante, aquí, no se nota tanto, ¿no? Pero aquí tengo sobrepresión, eso está claro, porque este es el punto de remanso. Ahora vamos a la subpresión. El profesor está... Ah, está dibujando, perdón. Sí, se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve el azul? Sí se ve, profe. Ok, súper. Entonces, ahora, en la subpresión, entonces tengo una zona donde exactamente lo que tú dijiste, donde se acercan las líneas de corriente, donde se aproximan, donde están más cerca que la distancia original. Aquí tengo subpresión. Yo creo hasta aquí más o menos tengo subpresión. Aquí la distancia entre las líneas de corriente asumo que es más o menos la misma que acá. Es decir, aquí se establece la misma velocidad que en la entrada. Y acá donde las distancias aumentan, efectivamente tengo sobrepresión de nuevo. Azul. Entonces aquí tengo una zona de sobrepresión hasta aquí atrás. Hay una zona muy grande de sobrepresión, es decir, en esta zona aparentemente el perfil no aporta a la sustentación, ¿no es cierto? Sino es solo esa parte que aporta. Aquí abajo, un momento, aquí la sobrepresión, porque aquí también la distancia es mayor que acá, entonces aquí todavía tenemos sobrepresión y aquí yo diría, ya están, yo creo que aquí está más o menos igual. Yo creo que yo dibujaría toda esa parte aquí con sobrepresión, pero muy poquito. Prácticamente no hay mucho. Entonces, ese perfil, aparentemente, a ese ángulo al cual está volando, no genera mucha sustentación, o por lo menos tiene una zona muy pequeña de subpresión. Ahora, para tenerlo más claro, habría que medir la distribución de presión. Es decir, lo que teníamos acá, ¿no es cierto? Estos eran prácticamente valores de la presión local a través de, ojalá, una medición. Eso habría que hacer aquí ahora, para tenerlo más claro. ¿No? Deberíamos medir la distribución de presión a lo largo del perfil para tenerlo más claro cuánta sustentación produce el perfil. ¿Se entiende, Jaime? Sí, profe. Súper. Completo. Ok, Gracias. maravilloso. Ok, Profesor, pasamos. Sí, Gonzalo. la zona de la sobrepresión que dibujo en azul, la parte de arriba del perfil, ¿esa Sí. sobrepresión es producida por los vórtices o no tiene que ver con eso? Mira, no quiero todavía entrar en tanto detalle porque eso es adelantarnos demasiado, pero sí, así, aquí hay un fenómeno, ocurre un fenómeno, ¿verdad? Que es muy adverso para la eficiencia de un perfil. Eficiencia tiene que ver con cuánta sustentación produce el perfil con respecto al arrastre que produce, ¿no? Entonces, una alta eficiencia sería mucha sustentación con poco arrastre. Y aquí veo que el perfil parece que hace poca sustentación y eventualmente hace mucho arrastre. Entonces es una situación de baja eficiencia. ¿Y qué causa eso? Bueno, es justamente el fenómeno que está ocurriendo acá, que no lo quiero profundizar porque es un tema, para eso tenemos que hablar de los efectos viscosos, ¿no es cierto? De cómo influye la viscosidad. Tenemos que entender la capa límite para entender un poco más en detalle qué es lo que pasa aquí. Pero tienes razón, estos vórtices acá, ese comportamiento caótico del flujo claramente tiene que ver con esto. Tiene que ver con que se pierde la supresión y se pierde eficiencia del perfil en ese punto. Ok,
Continuamos y cuando llegamos al punto de hablar de ese efecto, quizás, si me acuerdo y si tú me recuerdas, vamos a retomar esa foto y ahí la podemos entender mucho mejor. Gracias. Vamos a la siguiente lámina. Otra visualización de una situación en un túnel de viento. No solamente se puede usar humo para visualizar el flujo, también se pueden usar otras técnicas. Existe un abanico bastante amplio de técnicas de visualización. Una muy utilizada es la visualización con pintura. Es una pintura que utiliza un compuesto de aceite, así se mezcla la pintura con un aceite que se evapora después de un par de minutos, ¿no es cierto?, al estar expuesto al flujo de aire. ¿Y cuál es la idea? Entonces, aquí estamos observando un experimento de un perfil, ¿no? Vemos un perfil, de nuevo el flujo de aire viene de la izquierda, y esta vez, y la pintura se aplicó sobre la pared que está en el fondo, no sé, como la pared del túnel de viento, ¿no? Imagínense la pared del túnel de viento, el perfil que sale de esa pared y se pintó la pared atrás. Entonces, esa pintura, como es líquida, y lo otro es, en realidad, estamos mirando desde arriba, así no es la pared vertical, sino es la pared horizontal y el perfil está como parado. Porque uno se pregunta, y si yo pinto la pared, ¿por qué la pintura no se escurre hacia abajo? Bueno, porque es la pared inferior. Ok, entonces se pintó la pared, la pintura está líquida, porque el aceite todavía no se ha evaporado. Entonces, al encender el túnel de viento ahora, el flujo de aire, con el esfuerzo de corte que se produce entre el flujo y la pared, el flujo de aire desplaza la pintura, como que se lleva la pintura y traza el recorrido que tiene el flujo de aire. Entonces, el flujo de aire que viene de la izquierda, ¿no es cierto?, esquiva ese perfil y se lleva parte de la pintura. Después de un par de minutos, ¿no es cierto?, el aceite de la pintura se evapora, se endurece la pintura, ¿verdad? Y queda como una fotografía, queda como marcada las trayectorias del flujo de aire. ¿Qué es lo que podemos ver aquí ahora? Esto es algo, un experimento muy distinto. Aquí se hizo un experimento a muy alta velocidad, a una velocidad supersónica. ¿Cómo podemos ver eso? Porque vemos que el flujo de aire, ¿no es cierto?, entra aquí y aparentemente se forma un punto de remanso aquí. La zona que tengo remarcado en color rojo, ¿no es cierto? Aquí se divide el flujo en un flujo superior y un flujo inferior. ¿Cómo puede ser que haya un punto de remanso que no esté sobre el perfil? Porque se formó una onda de choque delante del perfil, ¿no?, porque estamos a una velocidad supersónica. Entonces se formó una onda de choque y la onda de choque ahora es prácticamente la que le dice al flujo de aire que viene entrando, ¿sabes qué? Te tienes que dividir aquí porque un poco más abajo, 5 centímetros detrás mío, viene un objeto sólido. Entonces el flujo de aire tiene que dividirse de forma casi inmediata, ¿cierto? Se dan cuenta que es un cambio brusco en la dirección y sigue entonces la trayectoria alrededor del perfil. Y aquí en la parte trasera también vemos algo interesante, son ondas de choque secundarias. Tenemos una onda de choque primaria, la que está delante del perfil, y atrás en el perfil hay una segunda onda de choque. En realidad esto aquí adelante se llama una onda de compresión, y esta atrás son ondas de expansión, porque claro, como el flujo de aire se tuvo que comprimir, en alguna parte se tiene que descomprimir para volver a su estado natural una vez que el avión supersónico haya pasado. Entonces, en los aviones supersónicos se forman dos ondas de choque, una onda de choque de compresión y una onda de choque de expansión. Si alguna vez tuvieran la oportunidad de escuchar el estruendo que produce un
un avión supersónico, al pasar por encima de ustedes, van a escuchar dos estruendos, ¿no es cierto? Así no es un solo ruido que se escucha, sino siempre son dos. El de la onda de compresión y muy poco después un segundo ruido que está generado por la onda de expansión. Ok. Tampoco quiero entrar todavía en esa discusión de las ondas. En realidad quiero que entendamos que estas técnicas de visualización son sumamente útiles para entender el flujo de aire. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? ¿Por qué escucho dos ruidos cuando se forma una onda de choque? Aquí lo podemos visualizar, ¿no? Nosotros somos seres visuales, muchas veces necesitamos ver para entender los fenómenos. Ok. Siempre cuando aparece aquí abajo el simbolito del Nearpod, significa que hay un juego para nosotros. Así, por favor, vuelvan a su página del juego. Si no lo dejaron abierto, entren de nuevo con el link que está en la pantalla y yo voy a activar la siguiente actividad. Entonces, aquí hay una foto, ¿verdad?, de un perfil a 3 ángulos de ataque. Y, de nuevo, con el mouse usándolo como lápiz, yo sé que es difícil, pero no importa, si no es belleza que buscamos aquí. Traten de dibujar la trayectoria de la línea de corriente alrededor de cada uno de los perfiles. ¿Cómo creen ustedes debería ser la trayectoria alrededor del perfil a pequeño ángulo de ataque, mediano y a gran ángulo de ataque? Traten de trazar con el mouse unas líneas, da lo mismo el color, trazar unas líneas alrededor de los 3 perfiles. Profe, Sí. ¿Te escucho? Aime, ¿qué dijiste? asumo que la dirección del viento es horizontal, completamente horizontal. Sí, pueden asumir, muy bien, exacto, pueden asumir el viento horizontal. Sí, y viene de la izquierda. Muy bien, gracias. Gracias. Profesor, Sí, es más bien una pregunta de curiosidad. En la imagen que tiene ahí de la visualización de la velocidad supersónica, Ya. esa segunda zona de expansión, ahí hay un vacío absoluto, es decir, ahí no hay aire. no es un vacío. Si hablamos de expansión, significa que la presión disminuye y la densidad disminuye. La onda de compresión aumenta la densidad. La densidad del flujo, ¿no es cierto?, es mayor detrás de la onda de compresión que delante. Y la presión es mayor detrás de la onda de compresión. Y detrás, entonces tenemos una zona de mayor densidad y de mayor presión detrás de la onda de choque y alrededor del perfil, y detrás de la onda de expansión ahora como reestablece la densidad y la presión anterior. Así cae la densidad, disminuye la densidad y disminuye la presión, pero no es que haya un vacío. Uno podría pensar como es negro, ¿no es cierto? Es negro porque la pintura no logró entrar en esta zona, por eso es negro, no está pintado solamente, ¿ya? Pero no es que haya un vacío ahí. Ok, vale, gracias. Ok. Bajo la silla. Ok, veo que están todos dibujando, muy bien. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, pero abajo dice 11. No tengo que contar eso. Abajo dice un numerito 11. 11 personas trabajando. Excelente, son unos artistas ustedes. Súper. Ok. Y me sale quién envió y quién está en progreso. Muy bien. Estoy aprendiendo cómo funciona este software. Ok.
enviado. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas trabajando todavía. ¿A usted le aparece eso? ¿Cuántas personas entregaron y cuántos no? No, ¿verdad? No, profe. No, Por lo menos a mí no. claro, me imaginaba. Ya, todavía quedan 5 personas trabajando. Ajá. Nombres. Perfecto. Cada vez queda poco, queda menos. 3 personas todavía que no han enviado. Quedan 2. Ok, perfecto. Ahora todos enviaron sus dibujos, escondo los nombres y comparto ahí los resultados. Y vamos a ver uno, por ejemplo, a ver, el último. Vamos a ver este. No se puede agrandar, ¿no? No, a ver si hago zoom. Ah, ya, qué bueno. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, el flujo viene de la izquierda a pequeño ángulo de ataque. Entonces, el flujo, perfecto, se divide, ¿no es cierto? Flujo que pasa por arriba, otro que pasa por abajo. Apenas se desvía, si yo asumo, ¿no es cierto?, que las líneas de corriente obviamente continuarían hacia atrás, pero aparentemente el perfil no desvía mucho el flujo de aire. En la segunda ya vemos, ok, flujo de aire entra y se desvía hacia abajo, ok, perfecto. El tercero es más aún, ya, listo. Vamos a ver otro, quizás este aquí. Ah, ya, aquí quería simbolizar algo de esa transición de laminar a turbulento, me imagino, que como que el flujo se vuelve caótico a una cierta distancia. A mayor ángulo de ataque parece eso ocurre antes, eso es cierto. A mayor ángulo de ataque, esa transición de flujo laminar a turbulento, de flujo ordenado a flujo caótico, se mueve aguas hacia arriba, porque lo vamos a aprender más adelante. Y a gran ángulo de ataque, ya entiendo que está como súper caótico, ¿no es cierto? Quizás ocurre un fenómeno, en realidad este fenómeno se llama la separación, así se desprende el flujo del perfil y se vuelve muy, muy caótico. Está bastante bien. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos, ya, algo similar. Entonces aquí también el alumno que dibujó eso también quiere visualizar que el flujo de aire logra mantenerse apegado al perfil hasta un cierto punto y de ahí aparece un fenómeno que se llama la separación de capa límite. Se me cayó mi lápiz, un momento. Que lo vamos a discutir mucho más cuando hablamos de los efectos viscosos y a mayor ángulo de ataque también. Eso es así. Ya, maravilloso, súper bien. Así todos entendieron perfectamente el concepto. Aquí hay algo interesante. Aquí el alumno propone que el flujo de aire para muy gran ángulo de ataque tenga un fenómeno extraño, ¿no es cierto?, que se forme como una recirculación aquí, como una zona de recirculación. Eso también puede ser. Todo eso depende mucho de la geometría del perfil, depende mucho de la condición del flujo de aire, si la velocidad es alta, si la turbulencia es alta. Así efectivamente se puede generar un fenómeno de una burbuja de separación, una zona donde el flujo de aire se desprende del perfil, se separa y después se apega de nuevo. Existe eso, ¿no es cierto? No sé si es para ese perfil,
pero por lo menos es posible, esa trayectoria efectivamente puede existir. Veo que ustedes han visto muchas cosas ya en la aerodinámica, así los felicito. Ok, hagamos otro juego. A ver, yo tenía 2 juegos aquí, o uno nomás. Hagamos al tiro el siguiente. Hagamos otro juego más. Ahora quiero que... to prove students comes before the positive. Claro. Ok. Entonces, aquí la idea es hacer algo colaborativo. Quiero que vayan a buscar alguna foto. Vayan a Google, al buscador que ustedes utilicen, y busquen alguna imagen de una visualización en un túnel de viento. Algo como esta, por ejemplo, o algo similar. No tiene que ser algo así. Puede ser cualquier visualización de un flujo en el túnel de viento, ¿no es cierto? Y suban esa foto aquí en esa página, como para discutir un poco las diferentes visualizaciones que encuentran. A ver si funciona esto. Si pueden poner comentarios o pueden subir una imagen. Tengo entendido, a ver si funciona. A ver si puedo yo también poner algo. A ver, ahí subí algo. Ahí está. Yo puse una imagen y un comentario. A ver si les resulta a ustedes. Yo ya subí una, pero dice que está pendiente de aprobación. Ah, sí, tengo que aprobar algo. Me pasó lo mismo. Ay, qué raro, un momento. Ah, ya. No sabía. Ok. Aquí estoy aprobando. No tenía idea. Ok. Ahí estoy aprobando todo. Ok. Qué buena la foto del autito. Ya, ¿cuánto tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Tengo que aprobar más. Ahí hay otra más para aprobar. Ok. Muy bien. Qué simpático. ¿Y a usted le aparecen ahora las fotos? Sí. Ah, bacán. ¿Está bonito eso? Me gustó. Hay otro más. Ok. Ah, bacán. Un esquiador. Ya, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Alguien más está trabajando? Hay alguien otro más.
Creo que... Ya, perfecto. Entonces, vamos a compartir aquí. Sube. Un poco. Ahí están. Ahí los veo todos. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una foto de un pájaro. Un pájaro expuesto en un túnel de viento. Ah, muy interesante. Mira, aquí hay una foto donde el flujo de aire viene de la derecha. Ajá, interesante. Entonces, aquí alguien dio vuelta la imagen. Y claro, y vemos entonces cómo el flujo de aire pasa alrededor del cuerpo y cómo se produce una zona donde aparentemente el flujo de aire se vuelve más caótico y incluso una zona donde quizás se genera como un desprendimiento, como una zona de flujo muerto, la zona de recirculación, así se llama esto, donde efectivamente, obviamente no se va a producir sustentación, sino puro arrastre. Muy bonita esa imagen. Se me acuerda de un trabajo que tuve que hacer mientras yo estaba estudiando, haciendo una medición alrededor de un cuerpo de un pájaro, de un pingüino. ¿Qué tenemos acá? Ah, ya, aquí está una imagen clásica. Entonces aquí tenemos un perfil a un muy gran ángulo de ataque en el túnel de viento. A ver si puedo hacer más zoom. Mucho. Donde el punto de remanso claramente tiene que estar como aquí, en la parte inferior del perfil, y el flujo de aire que trata de pasar por encima del perfil no logra seguir la geometría del perfil. Así aquí el flujo de aire se separa, ¿no es cierto? Se desprende de la superficie del perfil ya muy cerca del borde de ataque. Así ese perfil a este ángulo de ataque claramente no produce casi nada de sustentación, lo que es sorprendente, ¿no es cierto? Porque uno dice, pero a tan gran ángulo de ataque tiene que generar un montón de sustentación. No genera mucha sustentación. Hace algo de sustentación por la sobrepresión en la parte inferior, pero en la parte superior no aporta. Y sabemos que es la succión la que normalmente aporta más a la sustentación que la sobrepresión. Entonces, es un perfil a esta situación, genera muy poca sustentación. Esto aquí que tenemos aquí, estos son, en realidad no es un ensayo de un túnel de viento, esto es una simulación numérica, donde vemos, yo creo que vemos la grilla de cálculo. Entonces estas no son las líneas de corriente, sino estas son como las líneas que marcan los elementos, la distribución de los elementos donde se van a resolver las ecuaciones de movimiento del fluido, ¿verdad? Entonces esto para un perfil a diferente con un flap, ¿no es cierto? Donde vemos que la grilla de cálculo, la malla de cálculo se tiene que adaptar a estos cambios en la geometría. Pero esto no es una visualización del flujo de aire. Aquí un autito con humo, ¿verdad? Y vemos claro que detrás del auto se genera una estela muy caótica, donde obviamente se produce mucho arrastre. En los autos el arrastre se produce justamente por esta estela detrás de la carrocería. En los autos obviamente no se busca generar sustentación, pero se busca generar poco arrastre. Entonces esta forma del auto aparentemente no es un auto muy aerodinámico, sino es un auto que genera poco arrastre, aparentemente es un auto que genera mucho arrastre. ¿Qué más tenemos? Aquí esto es algo más bien esquemático, no es un ensayo en un túnel de viento, pero bueno, muestra las trayectorias, en la cual vemos que al incrementar el ángulo de ataque aparecen fenómenos que se van agrandando, ¿no es cierto? Esta es la separación del flujo de aire. El flujo de aire se desprende a una cierta posición y mientras mayor es el ángulo de ataque, antes ocurre ese desprendimiento. Y lo mismo, donde el flujo de aire se desprende, deja de producir succión, deja de producir sustentación, entonces la eficiencia del perfil es cada vez peor. ¿Sí? Mientras mayor el ángulo de ataque, menor es la sustentación que genera,
sobre todo cuando nos pasamos de un cierto ángulo límite, ¿no es cierto? Estamos hablando de ángulos muy grandes. 15 grados ya es un ángulo muy grande, 30 grados es un ángulo tremendo. Así, la mayoría de los perfiles funcionan muy bien entre 0 grados y 15 grados. Esto es como el rango normal de trabajo para un perfil en el cual genera sustentación en combinación con poco arrastre. ¿Qué más tenemos? Esta es la foto que subí yo. Visualización de la estela, ¿cierto? Flujo de aire detrás de un perfil donde vemos que lo caótico, que lo complejo que es la estructura en el flujo de aire detrás de un cuerpo. No, esta de nuevo es una grilla numérica, entonces no son líneas de corriente, son los elementos donde se calcula el flujo de aire. Entonces nos vale esa foto, la misma que teníamos recién. Y, ok, aquí esto es interesante. Entonces, no es un perfil aerodinámico, sino un esquiador, ¿verdad? Con el cual también se hacen ensayos aerodinámicos, porque obviamente hay que tratar de reducir el arrastre de los deportistas. Entonces, también a través de humo, se inyecta humo y se trata de visualizar y entender el comportamiento del flujo de aire. Y otra vez una grilla numérica que no es lo que queríamos ver. Queríamos ver visualización del túnel de viento. Ok. Quizás antes de hacer el último juego y terminar la clase, terminamos con las imágenes que yo les traje. Volvemos al PowerPoint, por favor. Entonces, un par de imágenes más de visualización, ¿verdad? Tenemos aquí un cuerpo. En ese caso no es un cuerpo como un perfil, sino es un ovoide, así se podría ser como un fuselaje, ¿no es cierto? Podríamos pensar que podría ser el fuselaje de un avión futurista, que está expuesto al flujo, y para poder visualizar el flujo, en ese caso se utiliza tinta, porque aquí la visualización, el experimento no se realiza en un túnel de viento, sino en un túnel de agua. Entonces se usa agua para visualizar el flujo en vez de aire. La ventaja en agua es que podemos usar tinta, no tenemos que usar humo, y es muy fácil colorear la tinta. Entonces uno puede inyectar tinta con diferentes colores y así hacer un seguimiento más detallado de las diferentes del comportamiento de las diferentes líneas de corriente que pasan alrededor de ese cuerpo. Vemos también, ¿no?, que al principio el flujo de aire es muy ordenado, ¿verdad? Y aquí se forma un fenómeno, la misma separación que hemos visto ya en tantas otras imágenes, una zona muy, muy grande, muy violenta de flujo separado, que obviamente va a generar mucho, mucho arrastre. Ok, los últimos minutos que nos quedan, hagamos el último juego. Yo tengo más imágenes, pero en realidad me gusta más hacer el juego. Don't turn mouse. Voy a ir al último juego. Creo que es el último. Que es algo más infantil. Vamos a hacer un memorice aeronáutico. Entonces ustedes ven aquí varias cartas, ¿verdad? Y si ustedes pinchan las cartas, se dan vuelta y aparecen imágenes y tienen que encontrar las parejas, ¿verdad? Y podrían contar cuántos intentos necesitan para encontrar todas las parejas, y después comparte con nosotros cuántos intentos utilizaron para resolver el memorice. Vamos a jugar. ¿Por dónde había que decir cuántos intentos se hizo? ¿Cómo que dices? ¿Dónde hay que decir cuántos intentos hiciste o...? A lo mejor por el chat de la asignatura.
Ok. Ahí pone, 150. Ja. Yo no puedo jugar eso que la... Ah, no, sí, puedo. Ah, no sabía. 1, 2, 3. Ah, y después hay una pregunta, exacto. Qué pena, no veo los resultados de ustedes. Ya, yo usé 52. Ya. Ah, están todos listos ya, Dios mío. Yo me demoré mucho. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo gané. Yo fui el que más intentos utilizó para... Yo soy malo para memorizar, se me olvida todo. Ya, fantástico, súper bien. ¿Y pudieron responder la última pregunta también? No me deja enviarla, profe, como que la selecciono, pero no sé cómo enviarla. Me pasa lo mismo. Ah, sí. Ya, pero supieron cuál es el avión no tripulado, ¿no es cierto? Sí. Súper. Ya. Ok, bueno, sí, aquí a mí tampoco me llegan los resultados, muy extraño. Quizás falta eso el último. Cuando yo marqué, qué raro, a mí, porque yo también jugué recién un momento. No voy a demorar mucho en hacer el memoricio nuevo. Para acordarme cómo hay que enviarlo. ¿Alguien pudo enviar la respuesta del avión no tripulado? Yo recién pude, profe. Ya. Sí, yo ¿Qué hay igual que pude. hacer? Uno selecciona la foto, ahí va a salir Ya. como en un rectángulo. Ok. Y le pone verificar. Perfecto. Qué lástima, pero a mí no me muestra aquí el avance de ustedes. Esto es un juego fome. No me gustó. No me gustó. Cambiando la vista del estudiante. Ya, ok. Bueno, entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy. Estamos ya, son las 16:45, así finalizamos. Mi intención, no sé si voy a lograrlo, pero mi intención es siempre tratar de los días viernes hacer la clase un poco más entretenida, ¿no es cierto? Utilizando ciertas herramientas de interacción para que los viernes se haga la clase un poco más liviana. Quizás los miércoles van a ser clases más concentradas, el viernes una hora de clase y una hora de algún juego. Ok. Listo. Revisen el programa del curso, ¿no es cierto? Para revisar qué fecha le corresponde su disertación para que empiecen a investigar sus temas con suficiente tiempo de anticipación. No esperen hasta última hora. Ok. Voy a dejar de grabar y van a encontrar... Dejar de tener grabación. Ahí está. Y van a encontrar